personaje de un libro que leí este libro, se llama Healing Words, palabras que curan. Y lo he mencionado muchas veces de aquí, de allá, de tantas, muchas veces que hablo, lo he mencionado y como lo he mencionado quisiendo hablar del libro, pero nunca tengo tiempo, estamos hablando de otra cosa, pero siempre tengo la intención y siempre menciono que voy a hablar, va a haber un día que voy a hablar de este libro. Este libro lo leí, ya tiene unos 6 meses creo que lo leo, pero se trata de la oración. Se trata de la oración. No es un libro devocional, es un libro escrito por un doctor, Larry Dossey. Entonces ahí está el título. Y creo que es muy revelante, especialmente con un servicio como este, porque estamos orando, estamos usando la oración, estamos esperando algo de nuestra oración, ¿verdad? Entonces hay una pregunta en nuestra mente, siempre tenemos dudas. ¿Nuestra oración está trabajando o no? ¿Qué va a pasar? Entonces, si puedes cambiar el slide. Este es Larry Dossey. Y Larry Dossey es un doctor, es un médico. Y aquí escribe, él es el autor de este libro y es un médico y escribió en su introducción, lo voy a tratar de leer y traducir al mismo tiempo, pero dice que aquí en las primeras páginas, en la introducción, dice que él creció en su niñez en el Bible Belt, en la parte de los Estados Unidos donde hay mucho conservatismo y hay muchas personas religiosas que creen en la Biblia y que creen en una interpretación literal en la Biblia. Entonces él creció en una familia muy conservativa, en una comunidad muy cristiana, y ese fue su protestantismo, que las iglesias, las religiones protestantes, y así se crió y esa fue su creencia desde niño. Pero como muchos tenemos miedo de nuestros propios hijos, tenemos el miedo de que cuando se vayan de la casa, cuando vayan a la universidad y cuando vayan a estudiar, ¿qué pasa? Que el estudio, que la influencia secular, el estudio secular, el estudio científico, que los cambien, que los tienen influencia, que tal vez sea parte de Dios, o que dejen la creencia en Dios completamente. Eso ha pasado a muchas familias y he hablado con padres que eso les ha pasado. Larry Dossey no es una excepción. Larry Dossey, cuando fue a la universidad, cuando estudió para ser médico, le pasó eso. Él se apartó de su religión, se apartó de Dios, dejó sus creencias religiosas, sus creencias espirituales, sus creencias viejas, por las nuevas, por las más modernas, por las más seculares, por las más razonables, porque si eres de una mente científica, entonces eso significa que eres más inteligente, ¿verdad? Eso significa que puedes razonar más, que tienes más lógica, según así lo cree la sociedad. Entonces, ese fue su sentir, ese fue como se sintió. Entonces, cuando fue a la universidad, él pasó lo mismo. Se hizo secular, no creía en Dios, no oraba, no iba a la iglesia, no había necesidad. Así empezó. Esto está en la introducción. Y mientras él hizo sus estudios médicos, pero todavía le fascinaba, tenía algo, sabía los beneficios de la meditación, de tomar un tiempo en tu vida de irte a tu recámara y nada más calmarte. La meditación es bueno para el estrés, es bueno para calmarte, para relajarte. Pero la oración como que todavía no le latía esa idea. No se sentía bien imaginándose a un ser con quien hablar, porque decía, pues, no es algo real, no es algo que se puede comprobar. Si de veras hay un Dios,
si de veras le puedo hablar o si hay un Dios, ¿qué prueba hay que le puedo hablar a Dios por medio de la oración? Y a través de su carrera, mientras él era médico, se encontró con unos estudios, y de esos estudios escribió este libro. Unos estudios sobre la oración, unos estudios científicos. No era nada más una devoción o alguien escribiendo algo sobre la oración, pero eran estudios científicos sobre la oración. Que ahí en esos estudios él pudo ver los resultados, y luego se los voy a enseñar al final, pero él pudo ver los resultados, y él como médico, él como se creía una mente científica, él decía, ok, aquí están los estudios con que me encontré, ¿qué voy a hacer con estos estudios? Y les quiero leer un pasaje aquí que escribió en la introducción. Está en inglés, lo voy a traducir mientras lo leo. Estaba astonished, ¿cómo se dice? Estaba sorprendido. Había comenzado mi investigación creyendo que no iba a encontrar nada. Pero sobre todo, si hay una prueba científica que los efectos curativos de la oración existen, él se pensaba a sí mismo, si hay pruebas científicas que los resultados, que la oración si da resultado hacia la curación, sería ciencia común, sería algo conocido, sería conocimiento común, ¿verdad? Eso pensaba él. Pero no. Vine a darme cuenta que la verdad que muchos, así como historians of science, ¿cómo se dice? Historiadores de la ciencia. La verdad, que esta es la verdad que se dan cuenta de muchos historiadores de ciencia, que una materia de conocimiento, o un grupo un tipo de conocimiento, si no queda con las ideas prevalentes de la sociedad, pueden ser ignoradas como si no existieran. Eso dicen los historiadores de la ciencia, que se dan cuenta de esa pareja. Si hay un conocimiento que no queda, que no concurre con las ideas prevalentes, son ignoradas como si no existieran. No importa qué científicamente válidas son. Los cientistas, incluyendo los physicians, los doctores, pueden tener blind spots in their vision, pueden tener lugares de ceguez en su visión. Y el poder de la oración es un ejemplo de eso. Entonces él se tuvo que preguntar, mientras veía estos estudios científicos, él se tuvo que preguntar, aquí están los experimentos que se hicieron, los experimentos enseñan que sí dan resultado, eso es un reto para mí. Si yo me creo tan científico, tengo que responder a esta ciencia, tengo que responder a estos efectos científicos, a estos experimentos científicos, al resultado. ¿Puedo seguir con mi creencia personal? Con mi creencia que no hay Dios, que la oración no se puede comprobar, o puedo usar estos resultados de estos experimentos en mi carrera y orar por mis pacientes. Tenía dos opciones, pero ahora la opción más científica era orar para sus pacientes, porque habían experimentos que comprobaban eso. Entonces eso es lo que hizo. Empezó a orar por sus pacientes, y mientras pasaba el tiempo con su oración, empezó a ver diferentes efectos empezó a experimentar con diferentes oraciones. Tenía el incienso, tenía el prayer wheel, esa marraca que se usa, y se ponía, no sé, plumas en su cabeza para ver qué trabajaba mejor. Hizo esos experimentos, pero también hizo estudios, y se dio cuenta que la oración más eficaz es cuando uno le dice a Dios que tu voluntad
voluntad sea hecha. Cuando uno deja todo en las manos de Dios. Antes de que pase eso, les quiero explicar algo. Next slide. Entonces ahí está el libro, Palabras que Curan, Healing Words, ahí está el autor. Ahora, el efecto placebo. ¿Cuántos aquí han escuchado del placebo effect? Okay. ¿Una, dos personas? ¿Alguien más por ahí? ¿Placebo effect? ¿Otra persona? Okay. Placebo effect. Si no han escuchado del placebo effect, lo menciono en el libro, es describir el poder de la mente. El poder de la mente. Y el poder de la mente es esta. El placebo effect creo que fue descubierto en los 1900, tal vez en medio, pero era un problema porque para experimentar con las medicaciones, habían experimentos con medicaciones para ver si trabajaban o no, pero muchas veces la medicación se veía como que tenía efecto porque la persona creía que le iba a dar efecto. Entonces ahí hicieron experimentos con placebo. Y el placebo es que te dan una pastilla de azúcar sin decirte. Te dicen que es una medicina, que es una cura. Y te dan esa pastilla de azúcar, no te hace ningún efecto la pastilla. Pero tú porque tú crees que sí te va a hacer efecto, que sí te va a curar, esa creencia te cura. Entonces ahí se puede decir que es la fe, pero no necesariamente es fe en Dios. Se puede tener fe en esa pastilla, en esa cosa que te dio tu doctor. A veces las personas se curan nada más por visitar al doctor, porque dicen, ok, ya estoy en el hospital, aquí me voy a mejorar. Entonces como se calman, se aclara su mente, entonces ya como que a menos estrés le da oportunidad al cuerpo para curarse, el poder de la mente. Entonces hay muchos efectos. Entonces lo mismo puede pasar si ver a un doctor. Si el doctor que dices, para curarte de eso, nada más párate en un pie y date vueltas. Entonces si el doctor te dice eso y tú lo haces y tú crees que te va a curar, eso te va a tener efecto también. No necesariamente se necesita Dios, la existencia de Dios, no necesariamente alguien puede orar por ti y como tú crees que la oración trabaja, si tú crees que la oración te va a trabajar, te va a hacer efecto. Si tú no crees que la oración no te va a trabajar, no te va a dar efecto. Entonces lo mismo se puede decir de la oración. Él menciona eso en su libro, porque hay muchos que dicen, ok, oraron por mí y me curó, pero tal vez no era la oración, tal vez era el efecto placebo, que nada más porque creí que me iba a curar, por eso me curé. Entonces hacen experimentos para ver si el efecto viene del placebo, de la oración, o si es legítimamente la oración. El libro describe, escribí la página, pero hay diferencias y hay descripciones de los experimentos y dice que para asegurarse que este efecto no doesn't intervene, que no interrumpa, que no prefiera que no interfiera y para que no interfiera con el experimento, hacen cosas con el experimento. Por ejemplo, van a orar para una persona, pero no le dicen al paciente que van a orar por ellos. Entonces el paciente no sabe que alguien está orando por ellos. Entonces con eso, de todas maneras oran por ellos y sí tiene efecto. Pero tú te puedes preguntar ahorita en tu mente. No estoy escribiendo el experimento en detalle, pero tú te puedes preguntar en tu mente. Ok, el paciente se puede curar, pero tal vez se hubiera curado si no hubieran orado por ellos. Tal vez sea lo mismo. Entonces tienen a diferentes personas, tienen un grupo de 25 personas, oran por 12, no oran por 13. Entonces se dan cuenta, sin dejarles saber que alguien está orando por ellos, y de todas maneras, esas 12 porque no orados se curan más rápido que las 13 porque no oraron. También hicieron experimentos con ratas. Las ratas no les va a hacer efecto el placebo, porque las ratas no saben que alguien está orando por ellos. Las ratas no pueden decir, ok, aquí está el doctor, aquí alguien está orando por mí, me voy a curar más rápido. Las ratas no conocen ese efecto, no conocen qué es la oración. De todos modos, tenían ratas, le quitaron un poco de piel y oraron por
un grupo de ratas y el resto del grupo de ratas no oraron por ellas. El grupo de ratas por las cuales oraron se curaron más rápido, se curaron más que las ratas de que no oraron. Entonces hacen experimentos en ratas. Y hay muchos experimentos que describe aquí. Y también oran, hacen culturas en el petri dish, como en un traste para crecer bacteria y todo eso. Hacen culturas de hongos, de fungus, de bacteria y de otros microorganismos, y oran porque le ponen como un veneno o algo y le dicen a alguien que ora para que la bacteria se cure. Entonces, y la bacteria se cura y a veces crece aún más. O también oran para que la bacteria se vaya y la bacteria también pasa el efecto. Entonces la bacteria no conoce. Dice, tal vez hay como una onda cerebral, alguien puede decir esto, tal vez hay una onda cerebral o la psicología de la persona, tal vez ahí le buscan, como tiene que ser científico bien detalladito, le buscan a cualquier cosa para poder comprobar que la oración no tiene efecto. Entonces, tal vez, como yo tengo una buena actitud, y las personas que están haciendo el experimento, tal vez ellos se dan cuenta que yo estoy orando por ellos, entonces tal vez subconscientemente le dan el mensaje al paciente, o tal vez hay una onda cerebral que llega a la bacteria que los cura. Entonces, ¿es la oración o es algo que tiene que ver con la psicología o la física del cerebro? Entonces, llevan a una persona al otro lado del mundo. No llevan a una persona al otro lado del mundo, nomás que encuentran a una persona al otro lado del mundo, sería más fácil. Y dicen que oren por un paciente que esté aquí o por una bacteria que está de este lado del mundo. Entonces no hay distancia. Y también tiene efecto. La oración también tiene efecto. Entonces la oración, eso comprueba que la oración no puede ser interrumpida por la distancia. Todavía no se ha comprobado si hay Dios o no. Todavía no se ha comprobado si es Dios que la escucha y Dios que hace el efecto. Nada más se comprueba que si alguien está orando, tiene efecto en otro lugar. Todavía no se sabe si Dios existe o no. Entonces, él también habla de eso, y también habla de la fe que tenemos que tener en Dios, que Dios existe para poder comunicarnos con Él. Si no tenemos la fe que Dios existe, ¿cómo nos vamos a comunicar con Él, verdad? Entonces, ese es el efecto placebo. Y describí muchos experimentos que se mencionan aquí. Hay muchos más que se hacen, muchas más cosas interesantes. Hay una cultura, creo que en Hawái, que usa mucho la oración, pero también él describe esto, que también usaban la oración para ejecutar a las personas. Cuando una persona causaba un crimen, en vez de ejecutarlos físicamente, oraban para que ellos se murieran. Y esa era una forma de ejecutar a las personas, era una forma aceptada, legítima, para ejecutar a las personas. Eso eran otras culturas. Y oran para que esa persona se muera y luego les da el efecto. Entonces, con eso el autor dice que alguien puede orar para bueno y también las personas pueden orar para malo. Ahora, que se haga su voluntad. El próximo. Ahí. Entonces, en el libro Larry Dossey dice que la forma más eficaz de orar es pedir con una actitud que uno no le importe el resultado, pero que le importe más que se haga la voluntad de Dios, que deje todo en las manos de Dios. Entonces, voy a leer algo aquí de la página 87.
dice aquí que la oración no debe ser un intento, no tiene que tener un intento, pero una invitación. Un intento, si nosotros hacemos un pedido, una oración que tiene un intento que le dices a Dios, Dios, quiero que hagas esto, este es mi intento, este es mi plan, quiero que se ponga de cabo así. Esas oraciones también tienen efecto. Quiero hacer eso claro. Orando así, haciendo peticiones, también tienen efecto. Pero dice que los experimentos enseñan que las oraciones más eficaces son las que dicen, pongo todo en tus manos, se haga tu voluntad, ya sea hecho como yo quiero o no, pero si se hace en tu voluntad, eso es lo mejor. Entonces, cuando uno tiene esa actitud, la oración es más eficaz. Y a ver qué más. Entonces, es el rendirnos. Él describe, en inglés hay dos palabras para rendirse. La primera palabra es surrender, cuando uno se rinde, y la otra palabra es giving up. Give up. ¿Hay diferencia en español? Se da, ok. Se da por vencido, ok. Sí, entonces hace la diferencia de eso. Uno puede rendirse, uno puede darse por vencido. ¿Ok? Entonces, él describe las diferencias de estos dos. Dice que uno, mientras ora, se tiene que rendir. Se tiene que rendir a Dios, se tiene que rendir sus intentos, se tiene que rendir todos sus deseos completamente a Dios. Que no es lo mismo que darse por vencido. Cuando uno se rinde, es completamente acabando con el asunto. Es decidiendo, ¿sabes qué? Ya no me importa. Cuando uno se da por vencido, uno puede decir, no me importa, pero todavía tiene esa molestia. Ya no me importa, pero ahí está con el mal humor. ¿Sí? Yo pienso cuando tú te rindes es porque no tienes otra opción. Cuando te das por vencido es porque tú comprendes que lo que está ocurriendo es la razón. Okay, entonces, creo yo así. Sí. Entonces, el hermano lo describió de la forma opuesta de lo que yo estoy diciendo. Cuando tú te rindes es porque no hay otra opción, y cuando te das por vencido es cuando comprendes. Yo lo estoy diciendo, estoy cambiando las palabras acá. Nada más tal vez tengan una definición diferente de las que lo estoy diciendo, pero para el mensaje de hoy nada más vamos a hacer esa definición. Cuando te rindes, lo voy a decir así, cuando te rindes es porque comprendes, así te rindes, das todo, y cuando te das por vencido es porque no hay otra opción. No, al revés. Ok, tú lo dices al revés, pero yo lo voy a hacer al revés. Cuando una persona se rinde, sí, es porque reconoce sí, que hay otro mayor que yo, más fuerte que yo, sí, y yo no lo voy a vencer. sí. Es cuando yo me rindo. Cuando la otra persona es más débil, a veces el hombre, el humano, aprovecha y lo humilla más. Sí, sí. Y cuando yo me doy cuenta que hay un supremo más fuerte que yo me tengo que dar por vencido. Sí. Entonces, la diferencia de rendirse y darse por vencido, estoy pensando en el canto. La razón por qué lo digo así es porque estoy pensando en el canto. Yo me rindo a ti. Se escucha mejor si alguien dice, yo me doy por vencido a ti. Yo me rindo a ti. Entonces por eso uso la palabra así. No sé si la definición sea otra. Pero ese es el punto. Entonces, rendirte, comprender, si es darse por vencido, comprender que hay algo mejor, o que no importa tus intenciones, es decidir tal que si tuvieras la oportunidad de ganar lo que querías, no la aceptarías, porque estuvieras contento con o sin ella. Si rindes tu deseo, tu intento de que una persona se cure, el rendirse ese intento es decir, si no se cura, puede estar lo igual de contento. Si no se cura,
voy a alabar a Dios lo mismo. Si no se cura, voy a mantener la calma. Y si Dios te dice, mira, aquí puedes escoger. Si tienes una visión o un sueño que Dios te dice, aquí puedes escoger, ¿se cura o no se cura? Y si Dios te da esa opción, rendirte sería, ¿sabes qué? Tú tomas la decisión. Ese es rendirse, en verdad. Comprender que Dios es mayor que tú. Comprender que tus intenciones, tus deseos no cuentan para nada. Eso es rendirse. Entonces, y los estudios también se hacen estudios. Personas que tienen cáncer. Hay personas que se curan espontáneamente. Todavía los doctores no saben cómo trabaja el cáncer. Nada más saben que hay personas que se curan espontáneamente. Eso pasa mucho. Y hay personas que se curan, hay personas que se mueren y personas que se curan espontáneamente. A veces hay personas que se curan espontáneamente sin que nadie ore por ellos. Pero Larry Dossey, al analizar estas situaciones, dice, las personas que tienen una actitud de rendir su voluntad, de que no les importa si se mueran o no, que desarrollan esa actitud, esas son las personas que hay más chance que se curen espontáneamente, que se les vaya el cáncer sin explicación. Ok, entonces con esto hay que recordar el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Dice, Jehová es mi pastor, nada más faltará. Que más de esto, no necesitas nada más que Jehová sea tu pastor. Más de esto no necesitas. Si comprendes eso, entonces no importa lo que te pase en la vida, vas a estar calmado, vas a estar en paz. Hay que comprender esto en nuestra oración. Jehová es nuestro pastor. Entonces, otra cosa que describe, next one, es spirit of prayerfulness, un espíritu de oración. Y, a ver, hay algo aquí en la página 24 que esto me recuerda al versículo orad sin cesar. Dice que la oración no es nada más hincarte y hablar, o hincarte y estar en silencio, o meterte en tu closet y meditar. La oración también es como una actitud que llevas contigo todo el día. Orad sin cesar. No significa que siempre vas a estar en tus rodillas, caminando en el trabajo, en tus rodillas, que vas a tener tus ojos cerrados mientras manejas. Pero una actitud que siempre estás conectado con Dios. Y dice aquí, prayer tends to follow instructions laid down by the great religious traditions. A ver, ¿qué dice? ¿Dónde quiero leer? Intercessory prayer has a tendency to ask for definite outcomes, to structure the future, to tell God what to do. Dice que la oración intercesoria tiene una tendencia de pedir resultados definidos, de estructurar el futuro, de decirle a Dios qué hacer, así como que quite el cáncer. La actitud de oración, en la otra mano, es aceptando sin ser pasivo. No es nada más rendirte, no significa que ya no te importa, que te vas a ir a tu cama a dormir y que te vas a comer. No significa que no te vale, que no vale la pena. Pero es aceptando sin ser pasivo, lo describe de esa forma. No vas a ser pasivo, pero vas a aceptar. Es agradecer sin darte por vencido. Y está más dispuesto a ponerse en el misterio, a quedarse en el misterio. Porque mucho de lo que necesitamos, mucho de lo que tenemos, es que no podemos tolerar el misterio, lo desconocido, de lo que si va a pasar esto, si va a pasar el otro. Pero el estar dispuestos a estar en esa confusión, a estar en ese estado de inseguridad, el estar dispuestos en estar, eso es lo que lleva más efecto.
Entonces, esa es la actitud de la oración, ¿verdad? Y también describe un hombre de Siria que se llama Isaac. Y hay otro libro, Prayer, Finding the Heart's True Home, encontrando el hogar verdadero del corazón. Y Richard J. Foster escribió ese libro y describe un hombre de Siria que se llama Isaac. Dice, cuando el Espíritu viene a descansar en alguien, la persona no puede parar de orar. Porque el Espíritu ora sin cesar en él. No importa si está despierto o dormido, la oración sigue en su corazón todo el tiempo. Tal vez esté comiendo o bebiendo, tal vez esté trabajando o descansando. El incenso de la oración va a ascender espontáneamente de su corazón. Y cada movido de su corazón es como una voz que canta en silencio y en secreto a la invisible. Entonces, cada movido, si tienes esa actitud de conecto constante con Dios, se hace así. Es como cada movimiento de tu corazón es una oración. Próximo. Y voy a acabar con esto. Ahora eso es todo. Entonces, la última cosa que les voy a decir es en la página 182. Describe diferentes factores. Hacen experimentos que es mejor si la persona está familiarizada con el objeto de la oración. Tiene más aceptación. No importa mucho si llamas el nombre en que le llamas a la persona, nada más que tú sepas por quién estás orando y por qué causa. También dice efectos de si hay diferentes doctores, tal vez el doctor tiene un efecto en el resultado de la oración, o también si una persona niega psicológicamente, tal vez eso tenga efecto, pero una cosa que tiene efecto es la destreza. Hay personas que oran mejor, que sus oraciones dan más resultado que otras personas. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que la oración es una destreza que se puede desarrollar, así como cualquier otra destreza, así como videojuegos, así como manejar, o así como andar en bicicleta, así como aprender un instrumento musical. Es una destreza que primero no la sabes mucho, pero lo más que haces, lo más que practicas, lo más bueno que te haces en esa destreza. La oración es lo mismo. Lo más que oras, te desarrollas más en esa destreza y tu oración hace más resultado. Creo que eso es todo por ahora, pero nada más para terminar, les quiero enseñar los estudios. If you look at the files, at the picture files right there, to the right, go down, yes. Antes de eso, can you switch to pictures? Yeah, those. Entonces, no se puede ver mucho. Y también hay otras fotos, pero esa calidad no creo que se pueda ver. Pero le tomé fotos aquí a las tablas de los experimentos que se hicieron. También tiene los resultados, tablas de los experimentos. Y esa página habla dice, a ver qué dice, sujeto. En la columna de la izquierda dice sujeto y ahí dice ratones, heridas de piel, malaria, tumores, si se bajan o crecen, humanos, heridas de piel, hipertensión, la cuenta de hemoglobin, asma. Entonces ahí tienen los sujetos, ahí tienen el número de los experimentos que hicieron y los resultados. Entonces hay tablas así.
El efecto que tiene en las enzimas, en las enzymes. Y ahí dice la próxima foto. La anterior, la foto anterior. Entonces, ahí dice el efecto en las enzimas. Creo que eso es el efecto en los hongos y en levadura. Entonces ahí tiene el objeto, ahí tienen también tienen los investigadores, los científicos, la duración, cuántos curadores o cuántas personas que oraron se usaron y los resultados significantes. Ahí tienen las enzimas también y experimentos que se hicieron en bacteria, en animales y en seres humanos. Tienen el nombre de los investigadores y todo eso. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Estamos reunidos para darnos cuenta de la oración. Y ahí vemos que hay experimentos científicos. No importa si se reconoce la sociedad, si reconoce el mundo celular de esto, pero hay experimentos científicos que comprueban que la oración sirve. ¿Cómo vas a usar ese poder tú? ¿Te vas a aprovechar de eso? ¿Vas a aprovechar de esa oportunidad que Dios te da para comunicarte con Él? Dios está listo para darnos bendiciones. Y hay experimentos científicos que comprueban eso. ¿Qué efecto va a tener esto en tu vida? Cuando se los dé.